Hoy quiero hablar de algo mucho más profundo que una simple corrección de mercado, porque lo que estamos viendo no parece ser solamente un ciclo económico, sino una posible reestructuración de la soberanía financiera global. Durante décadas, el mundo funcionó bajo una idea muy simple. Estados Unidos emitía deuda, el resto del planeta compraba activos estadounidenses, y la Reserva Federal garantizaba liquidez infinita cuando algo salía mal. Ese sistema creó el mayor ciclo de expansión financiera de la historia, pero ahora, las señales indican que ese modelo podría estar entrando en una fase completamente distinta. Y la pregunta ya no es solamente cuánto puede caer Wall Street. La verdadera pregunta es, ¿quién va a terminar siendo dueño de los activos reales cuando termine este proceso? Hay algo extremadamente extraño en la política monetaria actual. Por un lado, la Reserva Federal baja tasas o da señales de flexibilización. Los mercados interpretan eso como dinero barato, pero debajo de la superficie, la liquidez real sigue desapareciendo. Y acá aparece el punto central. La Fed ya no estaría distribuyendo liquidez de manera universal, la estaría administrando selectivamente. Eso significa que el gobierno de Estados Unidos todavía puede financiarse relativamente barato, mientras el sector privado y el resto del mundo enfrentan condiciones cada vez más duras. Es decir, el tesoro recibe oxígeno, pero las empresas, los bancos y los mercados globales sienten asfixia financiera. Y el mecanismo más importante para entender esto probablemente sea el mercado hipotecario. Durante años, la Fed sostuvo artificialmente el sistema comprando MBS, los famosos Mortgage-Backed Securities. Eso infló el mercado inmobiliario, comprimió tasas y expandió el crédito. Pero cuando la Fed deja de absorber esos activos, o incluso reduce exposición, el efecto se revierte violentamente. Suben las tasas hipotecarias reales, cae el valor del colateral, se restringe el crédito bancario, y empieza una destrucción silenciosa de liquidez privada. Entonces ocurre una paradoja. Los titulares dicen, la Fed flexibiliza, pero la economía real experimenta exactamente lo contrario. Ahora, acá entra la dimensión geopolítica, porque el mundo todavía depende del dólar para sobrevivir. La mayor parte de la deuda internacional, el comercio global, los derivados y las cadenas financieras siguen funcionando en dólares. Entonces, cuando falta liquidez, el mundo necesita todavía más dólares, y eso genera una contradicción brutal. Muchos creen que el dólar va a colapsar porque hay demasiada emisión, pero en una crisis de liquidez, lo que escasea no es el papel moneda, lo que escasea es el colateral aceptado por el sistema. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, porque cuando el crédito desaparece, los actores globales no venden lo que quieren, venden lo que pueden, y los activos estadounidenses siguen siendo los más líquidos del planeta. Entonces, fondos soberanos, bancos japoneses, aseguradoras europeas, fondos de pensión, todos podrían verse obligados a vender activos estadounidenses simplemente para conseguir dólares, no porque odien a Estados Unidos, sino porque necesitan sobrevivir financieramente. Eso es un margin call global. Durante décadas, Estados Unidos funcionó como el gran depósito mundial de excedentes financieros. Asia exportaba manufactura, Europa exportaba capital, y todo terminaba reciclándose hacia Wall Street. Acciones, bonos, bienes raíces, infraestructura, tecnología. Pero ese modelo tiene un problema. Depende de liquidez permanente. Y si esa liquidez desaparece, el sistema empieza a desarmarse. Lo interesante es que quizás Estados Unidos ya no esté intentando evitar completamente ese proceso. Tal vez esté intentando administrarlo, porque mientras los activos caen, también cae la propiedad extranjera sobre sectores estratégicos. Y acá aparece una idea extremadamente importante. Esto no se parece a una expropiación clásica, se parece más a una purga financiera. Primero restringís liquidez, después cae el precio de los activos, luego aparecen ventas forzadas y finalmente, el capital doméstico recompra esos activos a precios mucho más bajos. Es un reseteo de propiedad mediante mercado, no mediante confiscación. Ahora, si esta tesis es correcta,
El objetivo final no sería Wall Street. El objetivo sería la economía real, porque durante décadas el capital se concentró en especulación financiera, recompras de acciones, derivados, apalancamiento, arbitraje de tasas. Pero un sistema de tasas reales positivas cambia completamente los incentivos. Las empresas que sobreviven ya no son las mejores financiadas, son las más productivas, y eso podría provocar una migración masiva de capital hacia energía, infraestructura, automatización, defensa, minería, manufactura avanzada y tecnología aplicada al mundo físico. No simplemente software financiero, sino capacidad industrial real. Y probablemente el punto más sensible de todo esto sea el mercado inmobiliario, porque la vivienda dejó hace mucho tiempo de reflejar salarios reales, pasó a reflejar liquidez global, fondos institucionales, hipotecas baratas, capital extranjero. Todo eso convirtió a la tierra en un activo financiero internacional, pero si el crédito caro llegó para quedarse, ese modelo podría romperse. Y entonces la tierra volvería a depender más de productividad y salarios que de flujos especulativos internacionales. Eso implicaría una transferencia patrimonial gigantesca, desde fondos apalancados hacia compradores reales, desde capital financiero global hacia propiedad doméstica. Tal vez el mundo esté entrando en la transición más importante desde 2008, un cambio desde el capitalismo financiero globalizado hacia un capitalismo de soberanía estratégica, donde la liquidez deja de ser universal, los activos reales recuperan importancia y la propiedad nacional vuelve a convertirse en un tema de seguridad geopolítica. La gran pregunta no es si el sistema puede evitar una crisis. La verdadera pregunta es si ciertos sectores del poder consideran que esa crisis es necesaria. Porque si el desapalancamiento global ya comenzó, entonces el colapso de precios podría no ser el final del sistema. Podría ser el mecanismo mediante el cual se redistribuye la propiedad del mundo, y cuando todo termine, los ganadores no serán quienes tuvieron más liquidez durante la expansión, serán quienes lograron conservar activos reales durante la contracción.